Las entrevistas con los protagonistas del momento están siempre activas en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, auténtico periodismo de vanguardia. Bueno, oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, estamos compartiendo toda la información y por supuesto toda la data aquí en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, y a partir de este momento vamos a establecer también un diálogo seguramente que va a ser muy interesante con el doctor Jorge Enríquez. Él es presidente de la Asociación Civil Justa Causa, es justamente diputado nacional, así que bueno, bienvenido Enríquez, un gustazo saludarlo como siempre, hacía bastante tiempo que no estábamos en contacto, así que bueno, una gran alegría poder tenerlo en vivo y en directo aquí en Galáctica Internacional. ¿Cómo va la vida, Enrique? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Ahora me pude conectar, lo que pasa es Bueno, que tantos aparatos que tiene uno y bien lo que pasa, ¿no? termino conectándome por el celular. Es tremendo. La tecnología es interesante, pero a veces un poco como que nos marea, ¿no? Nos apabulla, por Exacto, cierto. sí. Es así la cosa. Bueno, Jorge, a ver, me gustaría tener un poco la visión suya de lo que está pasando específicamente en el sector de la justicia argentina, digamos que empieza como a intentar resolver actuando con mayor celeridad en una gran cantidad de hechos y de causas de corrupción de la Argentina que realmente nos tenía muy preocupados en los últimos años, específicamente con varios funcionarios políticos que han transitado justamente en el país en los últimos años. Hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, hablamos de muchos funcionarios que realmente están involucrados en hechos realmente muy lamentables que ha vivido la Argentina, ¿no? Sí, efectivamente, pero esto creo yo que es mérito de la justicia, más allá de las falencias que tiene, a las Ajá, cuales me voy a referir. sí. eh, Porque básicamente me parece que desde que se inicia la causa específicamente, por ejemplo, de Cuadernos, transcurrió un lapso de tiempo donde Muchísimo. muchas veces son los tiempos no de la justicia, los tiempos no políticos, sino los tiempos de órganos de instrumentos normativos que están obsoletos. Y nosotros tenemos un código procesal penal federal que recién ahora se está empezando a implementar y parcialmente en algunas jurisdicciones del país, que consagra el sistema acusatorio donde el fiscal es el dueño de la acción, donde imperan los principios de oralidad, de celeridad, de concentración de actos y básicamente donde no tiene cabida el expediente escrito como tradicionalmente lo conocemos. Ujú. Esto va... Yo creo que esto no es mérito de Sí. ningún gobierno, porque también se podría arrogar Macri el mérito de que Ajá. muchas de esas acciones fueron iniciadas durante su gobierno. Y esto no es mérito. Yo creo que hay que pensar que en la justicia, como en todos los órdenes de la vida, hay gente que puede ser más idónea, más honesta, más capaz, y hay otros que no tanto. Yo, por ejemplo, si siempre digo que en la justicia tenemos algunas personas que son brillantes. El Ujú. procurador general interino, Eduardo Ezequiel Casal, es una persona que es brillante y hace 10 años que está como interino desde Claro, que se fue Gil Carbó. claro. Y no se lo nombran porque ahí va a entrar el enchastre del partidismo político. Quiero poner siempre, porque hoy se habla de la política, de la política, de la política se la Sí, denota. claro. Y yo lo que quiero denostar es el partidismo político. Ajá. Porque la política está en todos lados y la política es insolayable, es como el aire en la vida de la Tal cual. República, se necesita para respirar. Ujú. Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente. Eh, la causa esta se inicia por un juez, se inicia en realidad la causa Cuadernos, que se inicia por una investigación de sesudos periodistas como Diego Cabot, Sí. Ujú. una persona como Centeno, que era muy prolijo en todo lo que hacía. Se ve que tendría miedo que le pasara algo, o a lo mejor buscaría una vendetta, o a lo mejor era alguien que estaba muy menospreciado, entonces buscó tener como porque si no, no se explica de haber guardado tan minuciosamente Tal esos vez una forma cuadernos de cubrirse, ¿no? Para cualquier eventualidad para que cualquier surgiera. eventualidad. Sí, Claro. sí, sí, sí. Ujú, ujú. Es Pero una eso, persona que evidentemente vio mucha porquería claro, ahí está la cosa. y Ujú. entonces, bueno, entonces
Bueno, pero creo que eso es importante, pero no hubiera sido posible si no hubiera habido un fiscal, Ujú. Carlos Stornelli, que aún con los escasos recursos que cuentan muchas veces las fiscalías, porque pensemos que estamos enfrentando a estudios jurídicos que Muy tienen poderoso, claro, muy grande. abogados y abogados Claro, destinados exclusivamente a estas causas. claro. Y Ujú, están buscando por todos lados los vericuetos posibles. Piensen en Beraldi, ujú. el abogado de la condenada. El abogado de la condenada llegó a la corte con una cantidad de recursos inauditos que yo, honestamente, creo que la corte fue hasta piadosa, porque yo, en el tema de la ética, hubiera sido brutal con decirle... usted está incurriendo en severas fallas éticas porque está iniciando recursos que saben que son absolutamente improcedentes y Claro. lo hace con un fin dilatorio chicanero del proceso. Ujú. Esto un poco Dicho, es la tesitura habitual que utilizan muchos profesionales para embarrar la cancha, como se dice tradicionalmente, ¿no? sí, es tal cual esto. Nosotros estamos trabajando fuertemente en un código. Bueno, la ciudad, el país tiene un código de ética Ujú. que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tiene un código de ética donde se sancionan severamente algunas prácticas que son absolutamente repudiables. Por caso, el tema de la falta de lealtad, el utilizar permanentemente métodos chicaneros para dilatar un procedimiento. Yo estoy trabajando ahora en un proyecto de ley para que se terminen con esas demandas que son absolutamente inoficiosas, Claro. que son demandas que lo único que hacen en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un juez que es el doctor Gallardo, Ajá. que se cansó durante todos los gobiernos, fuera el signo que fuere, de aceptar amparos que muchas veces frenaban sobre pretexto de temas ambientales, obras de la ciudad generando gastos por mayores costos, gastos de custodia, eh, que en algunos casos eran siderales las multas que nos imponían por tener paradas esas obras, y esto lo terminamos pagando al final todos los vecinos de Claro. Buenos Aires. Ujú. Por eso digo, hay algunos jueces que entran en un activismo judicial protagónico y que piensan que ellos son legisladores. Y ahí me parece que y avanzan sobre facultades que son del poder administrador, del poder ejecutivo o del poder deliberativo, del poder legislativo. Entonces creo yo que la justicia, cuando uno la deja trabajar libremente, la justicia funciona. Durante el gobierno, y digo esto también porque durante el A gobierno ver. de Macri así Sí. sucedió, Ujú. y no advierto tampoco que muchas causas se hayan frenado durante el gobierno de Fernández. Ajá. Por ejemplo, bueno, el dictamen de Luciani salió en las postrimerías del gobierno de Fernández, o sea, no salió con este gobierno. Por eso a Claro. veces a mí me subleva cuando, por ejemplo, dicen, arrogándose, bueno, en la megalomanía de nuestro presidente lo conduce a decir que gracias a él Cristina está presa. Y la verdad que si no se hubiera acumulado todas esas causas, Cristina no estaría presa. Y la verdad que yo creo que ahí hay hasta un, alguna interferencia de la política que dijeron no, porque si la mandan a otro lado, la ponen en una cárcel, van a generar una... Me parece que la ley se tiene que cumplir tal cual es. Cristina tiene que estar presa, como estuvo preso Sarkozy, siendo el presidente, por un delito que cometió, como está Claro. presa la la presidente de Bolivia, y como estuvieron presos todos los presidentes que Pero incurrieron con... justamente, ¿por qué cree usted que tiene tantos privilegios, no? O sea, que se le han dado ciertos privilegios que en otros casos no hubiesen acontecido. ¿Hay de pronto alguna connivencia con algún sector de la justicia y de la política No, argentina que no, de la habilita justicia, que acontezca este tipo de situación? de la justicia no, porque me consta que quien está manejando esto, el doctor Gorini, Ujú. ha insistido en muchas oportunidades, con el doctor Luciani también. Lo que pasa es que hay mensajes que dicen, ojo, porque a ver si esto genera una eclosión social en la gente. Ajá. Y yo creo
Pero hay una Eh, etapa superada, la sociedad evidentemente se ha expresado en las urnas y demuestra realmente que hay un gran enojo sobre la vieja política tradicional que venía aconteciendo en la Argentina, y hay como un renacer en gran parte de la sociedad que ha podido visualizar estos cambios que son necesarios para lograr un país que sea más justo y transparente, ¿no? Sí, yo creo que incluso más, yo me llevaría a otro análisis. Yo creo que básicamente las sociedades no mutan en un mes de lo que pasó en septiembre a lo que pasó en octubre. Habría que Ujú. hacer un análisis más profundo. Yo creo que se instaló muy fuertemente el miedo cuca. Me hubiera gustado que con la misma fuerza los libertarios me hubieran acompañado en las denuncias, más de 10, que Ujú. inicié durante la pandemia y durante todo el gobierno de Claro. Fernández, con consecuencias con consecuencias de algún tipo de persecución Sí. que se me hizo a mí y a Ah, otros diputados, ujú, y en ese momento miraban para otro lado. Es ujú. como lo que pasa es que cuando los vientos soplan para un lado, todos van Y para bueno, ese pero lado. siempre ha pasado eso en Argentina, lamentablemente también con Sí, la lo que pasa es prensa, con que nosotros los comunicadores sociales, viene aconteciendo esto hace décadas y mucha gente ha mirado para el otro lado, ¿no? O sea, es un tema lamentablemente habitual que hemos padecido muchos en esta Argenlandia, como digo yo muchas veces, que realmente no termina de recomponerse y de rearmarse adecuadamente, ¿no? no, en eso estoy totalmente de acuerdo, en eso estoy totalmente de acuerdo, no dudo, pero también vestirse con ropajes ajenos cuando uno no tiene coherencia en sus procedimientos. Ajá. Yo estoy muy de acuerdo, por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es no descalificar a las personas ad hominem, como algunos que me dicen, mira, yo no puedo, te digo sinceramente, no puedo reconocer nada de mi ley porque no me cae bien. Bueno, eso es una necedad absoluta, Ujú. como tampoco ir al otro extremo y convertirse en focas Claro, ahí aplaudidoras. está la cosa. Porque, claro, pero lo que pasa es que estos líderes mesiánicos, como es el caso, o megalómanos, como es el caso de Milei, necesitan de las focas, Ujú. porque sí, porque es como que necesitan no solamente ser obedecidos, sino ser amados también. Claro, ¿y Lo hemos cómo? visto con... Claro, pero ¿cómo eh, hacemos para transparentar esa situación que le venden a la sociedad a través justamente de los diversos sistemas políticos y de la presión de los grupos mediáticos que de alguna manera permiten y habilitan este tipo de estrategias, ¿no? Es un lo que tema ocurre es complejo. que todo parte todo parte por el comienzo. ¿Cuál es el Ujú. comienzo? Estamos fallando en la educación. Bueno, Entonces, claro. cuando ya fallamos en la educación, evidentemente, a partir de ese momento, bueno, todo se desmorona. Ujú. Si nosotros educamos y educamos con un profundo dogmatismo, y durante los gobiernos kirchneristas teníamos órganos que propagaban una visión absolutamente sesgada de la historia, Ujú. con un concepto adanístico, que la República empezó el 25 de mayo de 2003 cuando subió Néstor Kirchner. Y esto lo aceptamos porque en aquel momento, cuando algunos de nosotros en soledad, y no lo digo esto por ser autorreferencial, Ujú. estábamos en contra de esto, nos decíamos que eran trogloditas, ultramontanos, fachos, que este señor había venido a la Argentina a redimir todos los pecados de los últimos, desde la colonia hasta nuestros días. Y quieren crean una visión sesgada de la historia. Ujú. Es como lo que estamos viviendo nosotros ahora con cada vez que el presidente dice el mejor gobierno de la historia, cuando dice eh, por ejemplo, el mejor ministro de Economía de la historia, el mejor todo. Entonces, eso es descalificar todo lo que pasó. Y nosotros somos, como decía Ortega, el hombre, no con un sentido sexista, por supuesto, y sus circunstancias. Hemos pasado momentos, yo veo, por ejemplo, yo voy bastante a España una vez por año a dar clases en algunas universidades allá. Ujú. Y yo advierto que cuestiones como, por ejemplo, la perspectiva de género, que allá nos miran como bichos raros. Y es Europa que todo el mundo lo ve como el faro de la Sí. civilización. Ahora esto que es producto tal vez un poco de la falta de coordinación, de coherencia de gran parte de la dirigencia política argentina, que no ha sabido ayornarse los tiempos que corren, hacer un mea culpa y recomponer justamente esa relación sincera que debería existir justamente con los ciudadanos del país, que cada vez están con mayor duda
de la representatividad que hay en el Parlamento argentino y justamente allí en Balcarce 50? Yo creo que es de todos, porque uno cuando, por ejemplo, habla de corrupción, habla de la corrupción en Sí. la política. Y a mí yo digo, yo he transitado distintos espacios políticos, la Ujú. Cámara de Diputados, antes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, todos sabemos que la corrupción es algo endémico, pero ¿sabe lo que pasa? Acá no hay condena social, acá usted se cambia una Bueno, camiseta y se claro, pone otra y lo aplauden y ese es todavía el tema, ¿no? lo Claro. festejan como qué piola que es este tipo. Sí. Y Ujú. bueno, en la Argentina el perjurio no La existe. sociedad no ha madurado en esa materia, ¿no? No ha aprendido las lecciones que hemos venido teniendo en los últimos años, ¿no? La salida del proceso militar a tantos años de haber conseguido un sistema democrático que debería ser más transparente, ¿se podrá lograr revertir esta situación de estafa, de engaño y de mentira permanente ante la sociedad? Creo que sí, yo creo que se puede revertir esto, pero lo que pasa es que lleva años y no lo tenemos que subsumir solo al tema económico. En el tema económico la Claro. situación está mejor, se ha buscado el equilibrio fiscal, se ha Mm, buscado bajar la inflación, con un sistema, una escuela, la escuela austríaca, que no funciona en ninguna parte del mundo, pero con las correcciones que se están haciendo ahora. Pero nosotros podemos estar cada 4 meses recurriendo a organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario o a países como China o Estados Unidos para que nos tiren 20 mil millones claro. de dólares. Esa dependencia Y constante y permanente, ¿no? esa Realmente que... dependencia, cuando Claro. no se trata de, como decía Aldo Ferrer, de vivir con lo nuestro. Yo creo que tenemos que estar integrados al mundo, ser Ujú, competitivos, ujú. pero no podemos ser competitivos cuando hay una colusión de intereses, y mejor dicho, más que una colusión de intereses, no, hay una connivencia de intereses entre, por ejemplo, ponemos a la causa de los cuadernos. La causa de los cuadernos, ¿por qué sale a la luz? Por el cuaderno famoso de Centeno. Mm. Pero a su vez el cuaderno famoso de Centeno, Centeno, no hubiera existido la corrupción si del otro lado no hubiera habido un corruptor, Ahí está la cosa. del otro lado no hubiera habido Bueno. la camarita donde Ujú. se confiesa alegremente que la Cámara de la Construcción tenía cartelizada la Ahí obra está. pública Claro. y que había que dar un tanto por ciento a Pero debido. este es un hecho que ya venía de muchos años, no era de ese momento, ya venía aconteciendo eso. ¿Qué es lo que pasa? Porque ahora vemos, por ejemplo, el desenlace del caso Calvete, ¿no? Un hombre que estaba vinculado con la Cámara de Supermercados y Restaurantes Chinos en la Argentina, un operador como tantos otros que han transitado el mundo de la política y de los negocios de la Argentina. ¿Cómo es factible de que no haya, digamos, una alerta previa y que estas cosas sigan sucediendo en la Argentina, conociendo los personajes que van transitando dentro del ámbito político y de los negociados que llevan a estos temas de la alta corrupción que estamos viviendo? Bueno, esto se profundizó, yo creo, con el gobierno, con los gobiernos kirchneristas que fueron en los gobiernos, o sea, a ver, estas cosas uno las ha dicho y hasta el hartazgo. Ujú. En el fútbol, el equipo que gana no se toca. Si el Sí. sistema le funcionó perfecto en Gallegos cuando era Ujú. intendente, hicieron desastres. Gente que me cuenta cómo no la vieron, venía el tren de frente y se pusieron todos delante del tren para que se lo llevara puesto. Claro. Eh, bueno, y con la misma banda, Zanini, Báez, López y tantos otros más que ahora no vienen, Fabián de Sousa, Eskenazi, que está en el fondo Woodford, con el Banco de Santa Cruz, en el fondo Woodford que se quedó que está atrás de los 16 mil millones de dólares que debe la Argentina por la estatización escandalosamente diría yo, escandalosamente con una falta de ineptitud total, y por supuesto también ahí hubo plata de por medio Ujú. durante la administración kirchnerista, durante el ministerio, la jefatura del ministerio a cargo de Kicillof de Economía. Esa misma matriz corrupta la llevan con la obra pública a la provincia de Santa Cruz. Ujú. ¿Ustedes se creen, por ventura de Dios? Yo dije, cuando yo lo dije la primera vez me miraban con una cara, no, ¿qué querés volver a De la Rúa? Que mirá cómo terminó el gobierno de la Rúa. No, no quiero volver a eso.
quiero superarlo esto, pero ustedes no se dan cuenta que el gobierno de la Rúa también hubo un golpe de Estado civil. Sí, bueno. Ahí sí hubo algo Ujú. destituyente, porque ahí hubo una connivencia entre el radicalismo bonaerense y el peronismo. Claro, ahí Bueno, hubo un tema de fondo bueno, realmente que nunca se clarificó. entonces Ujú, veamos la historia esta, pero ujú. veámosla con los datos, veámosla no diciendo denostemos de la Rúa y Kirchner es Gardel, porque después resulta Sí. que Kirchner era un corrupto, un delincuente, y ahora endiosamos a Milei. Y Milei no es tampoco un ángel benefactor. Claro. ¿Y cómo hacemos Ese para era un hombre, preparar a la sociedad, y bueno, Jorge? con la ¿Cómo educación, hacemos justamente para revertir educándolo en esta valores, situación de decadencia que hay permanentemente? Pero hay educándolo en necesidad de que valores. un parlamento funcione de otra manera, que tenga y que baje directivas para ordenar justamente este tipo de situaciones, porque si no es un tema que nunca podemos rearmarnos y de sostener un sistema democrático equitativo como debería serlo, ¿no? Pero educando en valores a la gente. Ujú. Eso es lo fundamental. ¿Cómo no los va a educar en valores si hoy en día, para empezar, cambiamos los feriados? Ya nadie sabe si fue el 20, fue el Día de la Soberanía, sabe que es un fin de semana Claro. largo. Los chicos están esperando ir, que llegue el fin de semana largo. Pero usted le pregunta, chicos, yo con No el tienen caso de mis idea, nietos, claro. el Día de la Soberanía, ¿qué pasó? No, la vuelta Ujú. obligada. ¿Qué es la vuelta Claro, obligada? No claro. tienen la más remota Ahí idea. está el tema, claro. Yo tengo dos de mis 6 nietos, van al colegio Esquiú. Fray Lamberto Esquiú fue el orador de la Constitución. Y el Ujú. 1 de mayo en la Argentina se celebra el Día, el Día del Trabajo, como en todo el mundo. Pero ¿sabe qué ocurre? En otros países del mundo, el Día de la Constitución, crucemos el charco, 25 de agosto en el Uruguay, Ujú. se celebra el Día de la Constitución. Claro, Nosotros no claro. tenemos eso. Y el 1 de mayo es el Día de la Constitución. Entonces separémoslo. Yo logré sacar una ley, Ajá. sancionar una ley que era el Día de la Constitución. A mí qué me importa el Día del Trabajo. Sinceramente se lo digo. Si yo trabajo, si tengo que trabajar, trabajo igual. Claro, Además usted les pregunta, ¿el Día del Trabajo qué es? A los mártires de Chicago. No tiene claro, la no más tiene remota idea. idea de qué se Claro. trata. Festejémoslo como un día que se recuerda el trabajo, todo lo demás. Que aparte, en la Argentina tenemos Día del Trabajo, pero pues tenemos Día del Trabajador del subte, Día del Trabajador bancario, Día del Trabajador judicial, miles de días. O sea, no es un día unívoco. Ahora, ¿usted cree que vamos camino a producir ese cambio? ¿La sociedad está consciente realmente de estas tremendas falencias que tenemos, de la falta de patriotismo, de la falta de transparencia y del hecho de ver cómo hacemos para enfrentar realmente la corrupción generalizada que hemos vivido, por lo menos la gente de 4 o 5 generaciones en los últimos años, que nos ha ido destrozando totalmente, porque ahora no está fácil restablecer justamente la credibilidad de las instituciones cuando tenemos justamente un sector de la dirigencia política que no actúa de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Pero no es solo el sector de la dirigencia política, es el sector de la dirigencia sindical, de la Ujú. dirigencia gremial. Siempre vamos a buscar a los tipos que elige el pueblo. El pueblo entonces se equivoca. Esta Sí. mentira de que el pueblo nunca se equivoca, Mm. no es cierto. El pueblo se equivoca porque Totalmente, sigue claro. insistiendo, Sí, va sí. atrás de un rockstar, por Ujú. ejemplo, va atrás de un Claro, corredor de lanchas o va atrás de... Entonces el pueblo evidentemente se claro. equivoca. Hoy en día lo que ha logrado que la semilla la plantó Macri, lo discuto a muerte a todo el mundo, Ujú. lo que ha logrado aquella semilla germinara, porque Macri no tenía el clima de época que tiene este gobierno, donde la gente ha comprendido, yo lo venía diciendo en la Cámara de Diputados permanentemente, Ujú. 2 más 2, acá y en la China da 4, no da pajarito, da Claro, 4. Entonces, si te entran 100 y gastás 110, en tu economía familiar, decís, no, para, ¿y estos 10 quién los pone? Estos 10 alguien los pone. claro. Los pondrá el crédito del banco, la tarjeta, hay que pagarlo, no hay Ujú. desayunos gratis, como dicen los americanos, tienen esa frase tan linda, que no hay desayunos gratis, alguien los paga. Ujú. Entonces, hoy la gente se da cuenta de eso. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una oposición feroz por parte del kirchnerismo, que no quería perder sus prebendas, y porque ahora ya saben que evidentemente cuando la justicia la dejan actuar libremente, hace estas cosas. Claro. Sí, La sí. justicia actuó libremente, empezó a actuar libremente cuando vino el gobierno de... Y yo creo que aún antes, en algún momento, las causas de Stornelli y Bonadío, digo estas dos porque son, podría decir la de Luciani, Sí. podría decir muchas Raúl Ple, bueno,
Pero yo creo que todas estas cuestiones tienen un tema que para mí me parece sustancial, que es que hay que enseñar a los chicos el cumplimiento de las normas desde chicos. El país nuestro Está. tiene un grave problema que es la anomia. La Ujú. anomia no es la falta de normas, la anomia es la indiferencia en el Claro. cumplimiento de las leyes, es la picardía Ahí criolla. Mi está, viejo sí. murió en el año 76, van a ser 50 años, y mi viejo me dice, el peor el drama que ha tenido la Argentina es la picardía criolla. Tal En cual. la Argentina, el buchón garpa. En Estados Unidos el buchón va preso. Es muy distinto, ¿Se muy da diferente. cuenta? Claro. Bueno, eso es lo que En Estados tenemos que Unidos, en empezar a Estados revertir Unidos, eso. Hay que claro, empezar en Estados a priorizar Unidos, ese tipo de cambios fundamentales que usted en Estados plantea, Unidos ¿no? el perjurio, alguien que Mm. declara falso testimonio va en cana. En la Argentina va una sanción leve, se le Claro, da. Ahí claro. está la sanción de la pena de prisión, Mm. pero muy morigerada porque están los 3 años condicionales, etc. Sí, Bueno, sí. entonces, pero en Estados Unidos, acá el buchón es un capo. En Estados Unidos, acá el buchón es un capo. Acá en Estados Unidos, el buchón, la gente lo denosta. Claro. Acá, la maldita picardía que si te colaste en la fila del subte, la fila del Sí, teatro, miles de ejemplos tenemos como eso, muy ¿no? de Claro, ejemplos, te claro. empezás a copiar en el colegio y te tiene, claro, después cuando uno va, los La jueces van famosa a dar viveza criolla, ¿no? Que lo picardía demostramos acá, pero criolla. curiosamente Entonces, esa gran cantidad de argentinos cuando están en el exterior no lo hacen. Eso es lo por llamativo, ¿no? supuesto, cruzan Es el que, charco y en el Uruguay claro, se es un cuidan tema increíble, ¿no? con una Mm. pulcritud de exceder la Sí. velocidad. Hubo un Entonces ahí expresidente empieza. uruguayo que dijo algunas verdades que dolieron, ¿no? Pero que en el fondo tenía mucho de realidad de lo que nos pasa, ¿Y ¿no? cómo no le iba a decir ese presidente uruguayo si las pasteras que el delincuente del gobernador de Entre Ríos, Busti, decía son contaminantes, Claro. Río Paraná para arriba teníamos 8 pasteras trabajando, sin Increíble. ningún tipo de control. Claro. Y la de enfrente lograron, fíjese que ahí lograron despertar un sentimiento nacionalista absurdo, Ujú. porque el perjuicio que estaban ocasionando Era tremendo. esas pasteras a la Claro. economía de la Mesopotamia era impresionante. Entonces, bueno, cuando nosotros empecemos a comprender esto, el gobierno de Macri se brota semilla. Milei está en muchas cuestiones, como el Ujú. control, repito, el equilibrio presupuestario, las cuentas públicas. Ahora, esto no es suficiente, porque esto tiene que venir también sin dejar a la vera del camino a sectores, Ujú. porque en el fondo, Tiene que ¿sabe estar lo que ocurre? acompañado de otras cuestiones que son ¿Sabe lo fundamentales, que ¿no? ocurre? Si usted Claro. tiene en el gobierno, yo le digo, pero si usted tiene en el gobierno la familia Menem no se caracterizó justamente por ser carmelitas Ujú. descalzas. Si usted tiene en el gobierno a una persona como Scioli, que estuvo bien con todos los gobiernos, más acordar la famosa frase de Felipe Solá cuando dijo, ¿y vos por qué te daba también en política? Y pongo cara, por no decir la palabra, mala palabra, pongo cara de estúpido. Entonces con la Ujú. cara de idiota todo el mundo me ve un buen tipo. Y así es la historia, así lamentablemente Son es un la montón de vida. cosas, claro, Entonces, un montón de temitas que hay. esto hay que cambiarlo desde las bases, desde la Totalmente. Ujú. educación, que es esencial. Y también, por supuesto, si había discapacitados truchos, con todo el rigor, y presos lo Claro, mandás, y y sí. presos. Ujú. El tipo Pero no Niom, que poner a mandaron. todos en la misma bolsa como se hizo, ¿no? Claro, al Este Gnocchi, le echaron desbarajuste, preso, claro. cerraron el Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género. Excelente, lo aplaudí con 4 manos si era necesario. ¿Por qué? Porque era nada más que una cueva del kirchnerismo para propagar ideas nefastas que iban en contra de lo que es nuestro espíritu, nuestros valores. Ujú. Usted vaya a otras partes del mundo y el ministerio ese tenía como propósito terminar con los femicidios. Los femicidios crecieron Ahí está, exponencialmente. claro. Sirvió simplemente para meter en la cabeza la hormonización de los Sí, chicos, sí, que sí. si a los 3 años un chico se le ocurría ser mujer en lugar de hombre, viceversa, Distorsionar la no, realidad, hay distorsionar que totalmente la realidad, hormonizarlo y claro. destrozan así el tejido social. Es tremendo. Gracias, Jorge. Como siempre, estamos No, en no, contacto en cualquier momento. Siempre es realmente enriquecedor charlar con usted porque realmente está faltando eso, ¿no? La toma de conciencia de gran parte de los ciudadanos de este país como para empezar a hacer una república en serio. Algo que va a llevar tiempo, pero que esperemos que se pueda lograr. Un gran abrazo. Hay que tener la esperanza que esto va a suceder. Claro La que sí. esperanza, como dice el dicho famoso, es lo Va a último que se costar, pierde. va a costar, va a costar, va a pasar tal vez mucho más tiempo, mayor demanda de toma de concientización, pero esperemos que eso se concrete lo antes posible. Un gran Y abrazo. pensemos como siempre. la moral socrática nos enseñaba que la verdad y la justicia tardan, pero al final se imponen. Muchísimas gracias y disculpe Gracias. que a veces
me voy demasiado locuaz. Nos encantaría tener más tiempo, pero esto es así, ¿no? Un poco. Pero no va a faltar otra oportunidad para que ampliemos este y otros temas. Gracias, Pedro. Usted es muy gentil, aparte ya lleva muy bien el programa. Muy gentil, usted. Gracias. Bueno, gracias. El doctor Jorge Enrique es un poco planteando parte de la realidad de lo que vivimos, ¿no? Y de la falta también de conciencia de nosotros, los propios ciudadanos, que seguimos fallando en un montón de aspectos. Ya volvemos.